Bueno, estas imágenes son realmente aterradoras. Para muchos que somos adultos, nos sitúan 3 décadas antes en la violencia de los 90. Esta violencia en la que veíamos la toma guerrillera de muchos municipios por parte de los mismos actores. Las FARC, los mismos actores, el ELN. Esta, obviamente, de las FARC, que publicaron este comunicado haciendo, obviamente, apología a Manuel Marulanda, llamándose FARC, porque es que muchos hemos dicho que las FARC nunca han dejado de existir realmente. Y la gran pregunta es si toda esta violencia, si todo este escalonamiento de la violencia en el Cauca es producto del desgobierno de Petro, que también hemos advertido en muchos videos, no gobierna, porque él será pasando discursos, pero no gobierna, o si todo lo contrario, estos son actos deliberados, estos son actos planeados para recrudecer una violencia que nos lleve muy seguramente al que el presidente termine instaurando una constituyente como tanto lo ha promulgado. Bueno, sin duda alguna ha habido un desgobierno total. Es increíble que este departamento tenga la vicepresidente, que tiene su origen allí, y al ministro del Interior. Es decir, los 2 altos funcionarios más altos dentro del gobierno después del presidente son de origen caucano. Y resulta que ellos han hecho caso omiso de lo que han dicho sus propios electores, porque ellos han tenido electores. Francia Márquez, para llegar a la vicepresidencia, y Luis Fernando Velasco, muchos años que estuvo en puestos de elección popular, como en el Senado, en el Congreso. Entonces sus electores les han reclamado una y otra vez por qué están dejando que las FARC incrementen su poder. Y resulta que ellos han hecho oídos sordos. Otro que ha manifestado vehementemente la actuación del gobierno, la actuación de las fuerzas militares, ha sido el defensor del pueblo, que decía esto en el año 2023. Como país nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales, los cuales se han venido expandiendo en el territorio nacional por cuenta de la inacción de la fuerza pública en el desarrollo de los ceses al fuego bilateral. Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestro Observatorio de Derechos Humanos, hicimos un balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el primer semestre del año 2023, a partir de un trabajo in situ de los funcionarios que se extendió a todas las regiones del país. El aumento a las masacres, al secuestro, al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, a los homicidios a líderes sociales, la conflictividad social manifiesta y las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre otros hechos, forman parte de la grave situación que viven las comunidades. El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia, cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una preocupante espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Entonces, cuando el gobierno, cuando los altos funcionarios hacen oídos sordos, significa que hay un desgobierno total. Resulta que tampoco ha funcionado las mociones de censura en el Congreso. O sea, en el Congreso se han conocido las cifras, el aumento de la criminalidad de las FARC. Y al Congreso no le ha importado, porque ahí sigue el ministro de Defensa. Ministro cuya función principal ha sido inmovilizar a las Fuerzas Armadas. Esto sin contar con el desmantelamiento de las mismas, porque cuando uno lee lo que ocurre con medios de transporte como los helicópteros, con el mantenimiento, con la terminación de contratos de provisionamiento y mantenimiento de fusiles, pues uno se da cuenta que prácticamente están desmantelando las fuerzas que constitucionalmente son para el cuidado de los colombianos.
Es decir, el gobierno no atendió a esto. Pero, ¿qué nos hace dudar que esto pueda ser algo deliberado y no que sea algo fortuito, sino algo definitivamente deliberado? Pues que ocurren masacres como esta y el gobierno termina a los días levantando órdenes de captura de integrantes de los gestores de paz de las FARC. Eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Tampoco tiene razón de ser la forma en que Mordisco ha retado al presidente. Le ha dicho que si se olvida de que prácticamente fueron usados para que él llegara al poder. Esto se lo dice abiertamente Mordisco. Sale Petro diciendo sí, se hace el bravo, el molesto, pero a los días siguientes se levantan más órdenes de captura. Esto es increíble. Es increíble el apoyo de Iván Márquez, de la segunda Marquetalia, al presidente Petro, a su constituyente. ¿Coincidencia? Muy raro. Muy, muy raro. Esto es lo que debemos analizar los colombianos. Porque los colombianos podemos pedir que el presidente tiene que utilizar las fuerzas militares para proteger a los colombianos, para proteger la soberanía sobre territorios que son de Colombia. No puede ser que pese a todas estas advertencias, pese a todos estos acontecimientos, resulte perdiendo soberanía el Estado y dándosela a los gestores de paz. Gestores de paz que posiblemente terminen beneficiados como aquellos que hacen parte del acuerdo de paz. O sea, designar que el hospital militar sea quien atienda a los desmovilizados de las FARC es humillante. Es absolutamente humillante, no tiene razón de ser. Petro se supera. Velázquez se supera. No le importa humillar a las fuerzas militares de esta forma. No le importa. Porque finalmente, si los desmovilizados son los beneficiarios, pues los gestores de paz que terminen, si esto sigue así, indultados y con poder político y todo, también van a ser beneficiarios. Y nos olvidaremos entonces de esos militares clamando que sean ayudados para que no los asesinen. Nos vamos a olvidar de los miembros de la policía que suplican por ayuda. Increíble, increíble. Entonces hay que estar muy atentos para lograr discernir la realidad que está detrás de este escalonamiento tan impresionante del recrudecimiento de la violencia en nuestro país. Esto es increíble. Y si eso es por el lado de la seguridad, ¿qué podemos decir del lado de la salud? La fiduprevisora encontrándose con varias inconsistencias que los han dejado con muchas incertidumbres. Hay incluso pacientes oncológicos que están muy preocupados, alegan que les cerraron las puertas y no recibieron supuestas sus ayudas y respuestas a sus inquietudes. Y ustedes se dan cuenta pues que fue bastante nutrida la asistencia de los profesores que querían manifestarse. Obviamente, el sistema del magisterio, pues, se ha demostrado que es absolutamente improvisado. Y esa improvisación quedó demostrado en el día a día. En el día a día en que los maestros no tienen ni medicamentos, ni atención, ni nada. Y se ven largas filas de maestros rogando por la prestación del sistema de salud. Pero resulta que el ministro dice ayer que no, que Petro no tiene la culpa. Como si él no fuera el jefe de Estado, el jefe de gobierno, como si él fuera un extraño, claro, como se la pasa solo dando discursos de promesas del 2026 en adelante, pues incluso ellos se creen la mentira como de que andamos sin gobierno. Ellos se creen eso, o sea, no, aquí no hay gobierno, aquí. Entonces lo pretenden exculparlo, pretenden decir que él no tiene responsabilidad, lo cual es absurdo y menos mal existen estos audios. Esa fue una instrucción del presidente, ministro. El presidente le preguntamos que si podíamos hacerlo con las IPS que contratamos y dijo, y explícitamente estábamos ahí todos en la mesa, que con las IPS no.
hay cosas Y dijo que ahí estaba, la doctora Llano, usted también estaba, y dijo que en 6 meses hiciéramos una subasta inversa y salíamos a comprar directamente en la industria. Pero, pero los Medicamentos, sí. 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 Que con las IPS no hiciéramos contrato de medicamentos. Sí, medicamentos. no estoy diciendo que hagan contrato. Es que ustedes ya tienen un contrato. Aunque en la capital. Ustedes dicen que la medicina. Punto. Después de arreglamos el problema. Este audio demuestra que el ministro es una marioneta total, como todos los funcionarios del gobierno. Ellos solo están para limpiar el nombre de Petro. No pueden pensar, no pueden tener autonomía, y si medio tratan de tener autonomía, con toda la improvisación del mundo dice, bueno, eso hagámosle, eso repartamos los medicamentos por medio de la IPS, que eso después, pues plata habrá de algún lado. Por favor, cuando los que financian todo esto pues somos los colombianos, y el nivel de tributación ha bajado. ¿Por qué? Porque la economía ha caído, porque la gente no tiene dinero. Y dice el ministro que es que no hay modelo de salud de Petro. En donde inclusive se menciona algo que quiero decirles. El proyecto de salud de Petro, eso no existe. O sea, Petro está destruyendo el sistema de salud actual, presionando a las EPS, interviniendo a las EPS, y no tiene un modelo de salud. No tiene modelo de salud. O sea, que nos da la razón a muchos que hemos advertido. ¿Por qué? Porque hemos comparado con otros países que sencillamente los políticos quieren el sistema de salud, es para apropiarse de los recursos del sistema de salud. Pero si todo esto no fuera